Bueno, casi se me cae. Bueno, chicos, buenos días, ¿cómo están? Qué bueno verlos nuevamente. Saber que todavía hay alguien que quiere seguir con este tema y especialmente pues el hecho de que saber que les interesa, ¿no? Estuvimos haciendo entonces el miércoles pasado un breve tallercito para quienes no pudieron estar. El tema fue así. Eh, Nada, el objetivo es prácticamente que ustedes se presentaran como jefes de la dependencia de logística, ¿sí? Y con base en eso pudieran empezar a desarrollar un documento, ¿sí? La cosa era muy fácil, solamente responder como jefe de logística con respecto a la cantidad de materiales que ustedes tenían dentro de su stock, ¿sí? Acuérdense que dentro del material de stock también se cuenta el recurso humano. Ahí está. También se cuenta con el recurso humano, ¿sí? Entonces es necesario, imprescindible, el hecho de la intercomunicación entre las diferentes dependencias para poder mantener justamente pues, una buena operación, ¿sí? Para poder salir con una buena operación. Eh, Lógico, si existe una comunicación entre personal y logística, pues también tiene que haber una buena comunicación entre personal y operaciones, ¿sí? Y si tiene que haber una eh, buen manejo de comunicación, perdón, entre personal y operaciones, pues también tiene que haber una entre operaciones y capacitación, ¿sí? Entonces todas tienen que estar ligeramente, no, más ligeramente no, completamente ensimismadas en el tema de la comunicación, por así decirlo. Suena feo ensimismado, pero tendría que ser completamente, tener un buen proceso de comunicación, pues para poder desarrollar bien todo lo que es el tema de las operaciones. Como les dije, el ejercicio era bastante fácil para quienes de pronto lo vieron y no lo pudieron desarrollar finalmente. Era mirar, ¿sí? Eh, Dentro del material de stock que yo les había pasado, mirar qué materiales se tenían de acuerdo a lo que se les estaba solicitando. Respondían de acuerdo con la información solicitada, no sé qué, le informo. Tenemos en stock tanto material así, 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 así. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso de Jorge, él puso el cuadro, copió el cuadro del Excel al Word, ¿sí? Al informe, demostrando específicamente pues con qué material él consideraba que se iba a llevar, ¿sí? Entonces tenemos tanto material. Yo considero que las personas que se van a enviar van a ser estos y estos, ¿sí? O sea, vamos a llevar 3 de operaciones, un ingeniero civil, un otro así, otro así, otro así, ¿sí? Teniendo en cuenta, lógico, las tareas que iban o que van a desempeñar, ¿bien? Entonces, con base en eso, pues se le informa directamente pues a la dirección cuál va a ser el personal, cuál va a ser la tarea considerada. La dirección le informa a la ONU o le informa a la institución que se encarga justamente pues de todo el proceso que en este caso lógico es la ONU siempre, a la OCHA directamente, de informarle pues con cuántas personas se cuentan, cómo, de qué forma están capacitadas y para qué, cuál es la finalidad de nuestra institución en el lugar. Ya la ONU va a determinar si dice, bueno, listo, está bien, mándelos. O preferiblemente, mándenos un poquito más de estos, ¿sí? Que necesitamos más. Por ejemplo, siempre van a necesitar más la parte de ayuda humanitaria dirigida hacia los refugiados, ¿sí? Entonces, por ejemplo, usted es profesor, ¿sí? Y ya estamos en una etapa de resiliencia. Siempre va a ser necesaria la educación para los niños. Entonces, se va a establecer una misión para que el profesor vaya, ¿sí? Pero eso no es una cuestión de una semana, eso ya es cuestión de meses, eso es una misión de meses, o de bastante tiempo.
Entonces, para eso sí es necesario de pronto que usted como personal capacitado y profesional tenga en cuenta que para una misión de esas es necesario que vaya un tiempo requerido, ¿sí? Eh, y bueno, es básicamente eso, ¿sí? Hasta lo que es deportes, hasta lo que es de pronto artesanías. Ahí entraríamos a hablar a decir que, por ejemplo, un panadero es bueno también para el tema ¿de qué? De ayuda humanitaria. ¿Por qué? Porque el panadero no solamente hace pan, sino que enseña a hacer pan. Bien, un agricultor también puede ser, o un ingeniero de pronto de agronomía. También es necesario, claro que sí, es súper necesario, porque durante el proceso justamente de resiliencia es necesario y es imprescindible no el entregarle absolutamente todo a la persona, ¿sí? A los refugiados, sino enseñarles a hacer. ¿Por qué? Porque pues de esa forma lo más lógico es que les estamos entregando también una parte intelectual, están aprendiendo, ¿sí? Y el hecho de todo este proceso de acompañamiento de las instituciones no es hacer a las personas asistencialistas, no hacer un proceso asistencialista en donde la persona se quede esperando mes a mes que le va a llegar comida, que le va a llegar la plata, que le va a llegar problemas del gobierno, de algunos gobiernos, ¿no? Que generan justamente esa dependencia total al Estado. Y eso es muy, pero muy malo. Eh, bueno, eso yo ya les había comentado más o menos, ¿no? Por ejemplo, como Suiza tiene las formas de ingreso para las personas, que tiene de pronto asignaciones y ese tipo de cosas, asistencias, sí tiene asistencias, pero es muy difícil llegar a entrar o llegar hasta esas asistencias. Si usted es un joven de veintitantos años, de 30 años, eh, no tiene ninguna enfermedad, no tiene ninguna discapacidad, pero por el contrario, pues no le gusta hacer nada, no es que le vayan a decir, bueno, listo, tome su asistencia por no tener trabajo. Todo lo contrario, le van a decir, lo van a apoyar para que tenga trabajo, ¿sí? Y para que sea una persona que le dé también y que ayude justamente a la comunidad. Y que dé justamente ese balance en ese sentido. Si no lo quiere hacer, bueno, ya el problema es suyo, pero el Estado no le pida, ¿sí? Y si sale a robar, pues lo más lógico es que va a terminar en la cárcel. Es tan fácil como eso, y así deberían ser la mayoría de las políticas. Pero bueno, son cosas que cada quien, eh, cada político como que mira. Hoy vamos a ver entonces dos módulos, perdón, dentro de este módulo vamos a ver dos partecitas súper, súper importantes, eh, que son necesarias también, como siempre lo he dicho, todo el proceso que nosotros estamos haciendo es necesario, pero más allá de pronto, dentro de la ayuda humanitaria, esto es imprescindible, el comprender los contextos de la migración y con base en comprender los contextos de la migración, el contexto del refugiado como tal. Bien, ¿por qué? Porque es que hay refugiados que tienen una migración forzada y hay otros que tienen una migración voluntaria, ¿ok? Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, el caso más cercano que nosotros tenemos de migración así en masa, que es el de Venezuela. ¿Ellos tienen migración voluntaria o migración forzada? Entonces, migración forzada. Ellos tienen migración forzada. Sí, lo que ¿Por qué tienen sucede es migración forzada? por los conflictos que hay internos en el No se te país, escucha bien el micrófono. eh, la escasez de alimentos, problemas humanitarios, persecución. No, no te escucho bien. No sé si los escucho. Si te escuchan bien. Bueno, ¿y me escuchan Ahora mejor? sí, ahora sí. Sí, sí. Por los problemas internos como gubernamentales, persecución gubernamental, Ujú. eh, pobreza extrema Pobreza extrema. y pues no sé qué decir, no sé cómo se llama eso. Falta de insumos, falta de productos alimenticios y producto de fuentes hídricas eh, para el consumo y el consumo humano. Bien, 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 bien. Muy bien. Sí, Adri, tienes razón en ese sentido, en varios de esos sentidos. Eh,
El contexto con Venezuela es que tiene los dos tipos de migraciones, tanto la migración voluntaria como la migración forzada. La Por cierto, la migración, guerra. bueno, tiene una guerra interna también que se está propiciando justamente a raíz de todos estos problemas también. Como lo ven entonces, justamente como lo dice Adriana, que tiene razón. Si alguien habla por mensaje, porfa, avísenme que no tengo la posibilidad de mirar los mensajes, porfa. Hágale, que estoy mirando. Gracias. Este, el contexto justamente que ha pasado por Venezuela es que en principio todo el proceso económico cayó. ¿Por qué? Porque generaron una asistencia total y una necesidad total del pueblo hacia el Estado, ¿sí? Entonces el Estado empezó a punta de planes sociales entregarle absolutamente todo lo que el pueblo necesitaba, todo lo que el pueblo quería, ¿sí? A eso empezamos a llamarle superinflación, al proceso de empezar a imprimir billetes a la loca, ¿sí? Y a medida que, lógico, una persona que lo que hoy en día de pronto está pasando en Argentina y en algunos otros países de Latinoamérica, el gobierno le entrega más dinero inclusive a las personas que no están haciendo absolutamente nada para poder solventar su vida y en cambio a las otras personas que sí tienen de pronto la posibilidad de trabajar, no les está entregando mayor cosa, sino que simplemente como que les permite vivir y ya, ¿sí? Y cree entonces que son ricos, entonces por tanto la cantidad de dinero a contribuir hacia el gobierno y hacia el Estado va a ser muchísimo más alto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, los impuestos a las ganancias y todo ese tipo de cosas, lo que hacen es generar también mayor dependencia por parte de aquellas personas que viven del Estado y se mantienen del Estado, ¿sí? Y que ya como que saben que ese dinerito les va a llegar mes a mes, que donde ya no les llegue, entonces directamente van a salir a reventar absolutamente todo. Y discúlpenme la expresión, las expresiones que estoy utilizando y todo ese tipo de cosas, pero pues es una cruda realidad, ¿bien? Así que bueno, por ese lado tenemos entonces lo que es la migración voluntaria y la migración forzada. Vamos a encontrar también algunos síndromes y algunas situaciones psicológicas dentro de todo este contexto, ¿ok? Por otra parte, tendríamos entonces para el día de hoy todo lo que es la corriente de migración en Argentina, ¿sí? Que ya lleva muchísimo tiempo, como ustedes saben, Argentina es un país de inmigrantes, y por otra parte, corrientes de migración mundial, que son las migraciones de pronto más grandes que hemos empezado a tener a lo largo y ancho de todo el mundo. Bien, ¿a raíz de qué y a raíz por qué? Pues bueno, por situaciones justamente como las que acaba de comentar Adriana. Eh, para poder entender un poco más de esto, hay que leer y hay que entender justamente los contextos de cada una de las situaciones. Tratar en lo posible de no hablar a la loca, por así decirlo, y de no como que mandar esa información así como porque nos parece y ya está. ¿Listo? Bueno, vamos entonces a pasar. Me parece rarísimo que una avioneta pasando por encima por una zona donde no tiene que pasar. Está rarísimo esto. Eh, bueno, perdón, pero se lleva toda mi atención. Eh, para contextualizar un poco más y para entrar en el tema, ustedes saben que ustedes como buenos socorristas, comprenden que es indispensable justamente comprender cómo funciona cada uno de los procesos de las instituciones, ¿sí? Especialmente que trabajan en el tema de la emergencia. ¿Por qué? Porque si el día de mañana ustedes van a llegar de pronto a un lugar a trabajar como personal voluntario y no saben de pronto cómo funciona un DAC, ¿sí? Eso no les va a ayudar en lo absoluto, ¿sí? Sino que va a hacer quedar mal no solamente a ustedes, sino a los escudos que tienen con ustedes, consigo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener problemas después porque va a llegar la gente y va a decir, pero los del CIEM no saben absolutamente nada, no saben ni dónde están parados, no saben ni cómo proceder, ¿sí? No conocen ni su propio escudo, por ahí como me dijeron, cuerpo internacional o sistema de, ¿sí? Cosas así por el estilo, que sistemas con S, no con C, pero bueno. Entonces, es necesario justamente que se entiendan todos los procesos. Por eso, por ejemplo,
Más adelante vamos a mirar cómo funciona el OSOC virtual, ¿sí? Que el OSOC virtual se activa en los casos de emergencia, ¿sí? Hay otros sistemas de logística, por ejemplo, el sistema Suma, que es una logística a nivel internacional de todo el continente latinoamericano, que trabaja con todos los procesos logísticos, o sea, como que usted ingresa a la logística de Suma y le dice como organización, mire, yo tengo esto, ¿sí? Ustedes verán si me lo piden o no en el momento en el que lo necesiten. Entonces, se empieza a generar una red de cooperación interinstitucional que es bastante buena a la hora de las emergencias. Igual que PMA, que es el proyecto de las Naciones Unidas para todo lo que tiene que ver con alimentos, ¿sí? El Programa Mundial de Alimentos, justamente eso significa PMA. Lo vamos a ver también en esta etapa, en este módulo, de todo lo que tiene que ver, pero en la segunda parte de refugiados, que viene siendo la próxima semana, ¿ok? Hoy vamos a ver todo el contexto de migración. Es por ello que durante la segunda entrega justamente de ayuda humanitaria para el personal asistente va a comprender justamente el valor intrínseco de cada uno de estos factores, ¿bien? De todo lo que acabo de decir anteriormente, cómo trabajan los procesos adecuados para un buen desarrollo. Bien, entonces tenemos en principio la primer parte, como les digo, que vamos a ver estos temas: migración voluntaria y forzada, migración versus inmigración, emigración versus inmigración. Dentro de eso, síndrome de Ulises, eterno emigrante y corrientes de migración. Son cuatro temas, más o menos, así a grosso modo, que vamos a estar tratando. De pronto ustedes no conocen los síndromes de Ulises o el eterno migrante. ¿Alguno de ustedes conoce esos síndromes? ¿O esa enfermedad, esos trastornos de pronto? ¿Habían escuchado antes de eso? Pues yo los había escuchado, pero no, la verdad no tengo ni idea a lo que se refiere. Bueno, justamente los que conocemos más de esos temas somos los migrantes, ¿cierto? ¿Alguien más de pronto que los haya escuchado, los haya oído hablar? Algo, digamos, de los emigrantes con estrés crónico, con malestar emocional, cosas así. Depresión, creo que, ¿no? Tiene que ver con todo eso en conjunto, que le pega duro prácticamente a la distancia. Es ese amor a la tierra, el mamitis que le llaman, necesidad del hotel mamá, todo eso justamente lo vamos a ver ahí en el síndrome de Ulises y en el eterno emigrante. Y las corrientes de migración. ¿Ok? Bueno, cuando hablamos justamente de la migración voluntaria y de la migración forzada, era justamente el contexto que nosotros en principio habíamos estado hablando, o que Adriana nos había estado comentando. Bien. Ahora, Venezuela dentro de Latinoamérica no es el único país que tiene ese tipo de inconvenientes. Bien, desde hace años venimos viendo mismas situaciones, pero como las tenemos un poco más lejos, nosotros no sabemos, ¿sí? Qué sucede y cuáles son los contextos de esas situaciones. Por ejemplo, en Centroamérica, que tenemos El Salvador, que tenemos a Nicaragua, ¿sí? Que son países que netamente tienen por ejemplo, en el tema del Salvador, que ha tenido durante mucho tiempo guerras internas, ¿sí? Que pasa lo mismo que de pronto sucedió en Colombia, que por situación de las guerras internas se generan guerrillas, ¿sí? Y se generan grupos en contra o al margen de la ley dentro de las zonas urbanas. Esos son muchísimo más complicados de tratarlos a una situación de pronto en la selva, ¿sí? Que usted sabe que tiene un montón de gente en la selva y ahí es como más fácil, por así decirlo, de trabajarlos, ¿sí? Es una cuestión de inteligencia y demás. Cuando estos grupos al margen de la ley ingresan a la ciudad, es muy difícil trabajar con eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque empiezan con el tema de los fleteos, con el fleteo en Colombia se le llama o se le considera a las personas que roban, secuestran y ese tipo de situaciones así de inseguridad, ¿sí?
Por otra parte, imagínense cuando a mí me dijeron, no, es que soy fletero, yo como que, uy, espérame. Sí, esa es una de las cosas que tiene la comunicación. El entender, estaría bueno de pronto después entender las palabras argentinas con respecto o versus las palabras colombianas. Hay muchas que son muy graciosas y otras que las venezolanas que también son súper graciosas en el contexto tanto de lo colombiano como lo argentino. Pero bueno, idioma lo vamos a hablar un poquito más adelante, o lo que es la parte lingüística. Por otra parte, entonces, tenemos, o ha sucedido justamente dentro de toda esta situación, empiezan con los robos, ¿sí? Los grupos al margen de la ley internos. Por otra parte, empiezan con el narcotráfico también, o siguen, o continúan, o hacen más grande el mercado del narcotráfico, afectando directamente no solamente la economía, la seguridad, afectando la parte sociológica, psicológica, demográfica, o sea, una cantidad de contextos o de diferentes efectos adversos que trae la droga y Entre ese esos tipo de también negocios el ilícitos. sicariato, ¿no? Claro, justamente. También empezamos a hablar por otras partes, lo que es el sicariato. También hablaríamos dentro de los sicariatos, también está justamente algunas partes del secuestro, diferentes ramas, por así decirlo, de todo este tema. El choque entre bandas. Hay ciudades, por ejemplo, en Colombia, Medellín es una de estas, o Cali, inclusive ya en Bogotá también se están empezando a ver ese tipo de situaciones, en donde hay fronteras imaginarias, ¿sí? ¿Qué es una Invisibles. frontera? Dime. Invisibles. Sí, exacto, las fronteras invisibles o las fronteras imaginarias. Que la frontera invisible o la frontera imaginaria, pues es prácticamente un poste, ¿sí? Esta cuadra o esta calle. Entonces, esta calle me pertenece y me corresponde a mí, porque yo soy el capo y el que maneja los negocios de esta zona, entonces todo el mundo me obedece a mí, pero del poste o de esta calle para allá le corresponde a otra gente que es mi enemiga, ¿bien? Entonces, si yo veo a una sola persona de esa calle cruzar para este lado, independientemente si es o no es de la banda, muere, ¿sí? Y se han presentado muchísimas ocasiones en las que existen guerras por esas fronteras, ¿sí? Porque o quieren expandir su negocio o porque tal entró, lo mataron, el otro llegó y se va a vengar y se crean guerras, se generan guerras que ni siquiera la misma policía eh, puede llegar a controlar, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de unas situaciones en donde son edificios, son casas, disparan desde cualquier lado, desde cualquier lugar, la cantidad de muertos empieza a ser bastante grande, la cantidad de balas perdidas justamente que golpean o que llegan a una persona que no tiene absolutamente nada que ver, también genera graves daños en ese sentido. Entonces, pues es un inconveniente y un problema bastante pesado por ese lado, pero estamos hablando de migración. Bueno, eso justamente que yo les estoy hablando, ¿sí? Esas guerras internas son las que generan también en el pensamiento de las personas el hecho de que tienen que irse de ahí, migrar de ese lugar. Bien, vamos a ver algunos países que tienen de pronto las fronteras un poco más abiertas con respecto a la parte legal, ¿sí? Que es muy fácil llegar a entrar, por ejemplo, al país y quedarse y no salir de ahí, ¿sí? Como por ejemplo anteriormente lo era Argentina. Argentina ya hoy en día se ha cerrado un poquito más ese margen de fronteras, pero Argentina era un país en el que cualquier cantidad de personas podían llegar a ingresar. El documento del DNI se hacía facilísimo y súper rápido, como fue mi caso. Ya hoy en día el DNI se demora muchísimo, ¿sí? Pero pues no se está empezando a tratar el tema de pronto de devolver a las personas a su zona como tal de donde vivió, ¿sí? Este, así que bueno, eso es básicamente. Ahora vamos a hablar bien de lo que es la migración voluntaria. La migración voluntaria es aquellas personas que quieren irse. Es mi caso, por ejemplo, ¿sí? O es el caso de Adriana, por ejemplo, también, que nosotros somos migrantes voluntarios. O sea,
de pronto nos estamos dando cuenta, una situación que está sucediendo muchísimo en Colombia, es que nuestra generación del 90 hacia el 2000, de las últimas generaciones, por así decirlo, ya de las últimas, yo me creo jovencito, 30 años, pero bueno, esta generación del 90 del 2000 es una generación que vio absolutamente todo el proceso. Me imagino que ustedes también, muchos de ustedes también están dentro de esa, inclusive un poquito antes también del 90, de 85, que vivió la transformación de lo analógico a lo tecnológico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vimos el proceso del Discman, ¿sí? Del cassette al disco, del disco a la situación magnética, por así decirlo. Yo vi toda la transformación de pronto de los computadores. En principio no podía llegar a acceder de pronto a un computador por lo costoso que era, y hoy en día cualquier persona puede llegar a acceder a un computador. Lo mismo a estos aparatos. Al principio los aparatos estos eran unos Nokia gigantescos que uno se los tiraba en la cabeza y podía reventarle la cabeza a cualquier persona. Después pasaron a ser bichos pequeñitos, 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 llegaron a sacar hasta el celular más pequeño del mundo, que cabe perfectamente en el dedo de una persona, ¿sí? Se escucha y todo. Y después volvieron otra vez a hacerse más grandes, pero más planos. Hoy en día tenemos esto que me parece un poquito tedioso, fastidioso en cierto aspecto, porque yo soy más de lo pequeñito, y de mil formas, mil colores y todo ese tipo de cosas. Anteriormente, para los que teníamos ese pensamiento cuando éramos niños, yo me acuerdo que jugaba muchísimo con cositas diferentes. Me estoy extendiendo. Me acuerdo que jugaba muchísimo con diferentes cositas, ¿sí? Con papelitos y todo eso, jugando a que eso era un teléfono, un celular, y que podía hasta grabar las llamadas y todo eso. Y eso me parecía imposible, ¿sí? Hoy en día, la tecnología superó mis expectativas de niño, me la sobrepasó, y ya hoy en día un teléfono prácticamente es la extensión de la mano del hombre. Y por desgracia estamos dejándole esto a esto. Pasa muchísimo, la cabeza al teléfono. Entonces, viendo absolutamente todo ese proceso tecnológico que ha cambiado a diario, por así decirlo, y que se ha venido desarrollando, también se han desarrollado nuestras ganas de continuar y de saber quizás un poco más. Cuando el país no nos lo permite de esa forma, no nos permite saber o estudiar más, querer hacer cosas diferentes, entonces nosotros empezamos a fijarnos en qué pasaría si me voy, qué pasaría si viajo al exterior, si empiezo a estudiar en otro lugar, porque adicionalmente en Colombia siempre fue muy reconocido el hecho de que llegabas de pronto con un título internacional o con un título de otro país y te abrían las puertas, pero completamente de una empresa multinacional, ¿sí? Una persona que hiciera de pronto un curso aquí en Argentina de un par de meses y volviera a Colombia con su certificado, ya era ¡fua!, lo ultra, ¿sí? En mi caso, por ejemplo, yo me vine a estudiar medicina o a terminar de estudiar medicina, ¿sí? Pero sucedieron algunas cositas ahí en el intermedio que no me permitieron de pronto llegar a mi idea original, ¿sí? No obstante, me enamoré de este país y ya, por así decirlo, no me voy, ¿sí? Pasé por ese síndrome de Ulises, o esa enfermedad de Ulises, también por el del eterno migrante. Y por otra parte, entonces tenemos la migración forzada, que la migración forzada pues es justamente por las guerras internas y por todo ese tipo de situaciones que como tal a la persona la hace salir de ahí porque considera que su vida corre peligro, la vida suya y la de sus familiares, ¿sí? Entonces, ¿por qué corre peligro? Porque no hay comida, ¿sí? Porque la situación cada vez es más insegura, porque dentro de todas las situaciones y dentro de todos los contextos, su vida puede llegar a ser mejor en otro lugar, ¿sí? Y porque sabe que tiene algo más para dar
que en su país no está siendo lo suficientemente aprovechado, ¿ok? ¿Hay algo de pronto que ustedes quieran decir que yo no haya dicho dentro de todo esto? ¿No? ¿Estoy solito? No, profe, no está solo. Está perfectamente claro. Aquí estamos. Ay, sí, ya van a decir, oh, están así, pegaditos. Bueno, vamos a hablar entonces del síndrome de Ulises. El síndrome de Ulises, justamente, como lo dijo Sandra, genera un estrés crónico, ¿bien? Es la enfermedad prácticamente que le da, o es un síndrome que le pega a todo migrante, a toda persona. Miren, yo soy desde los 10 años, muy pequeñito, completamente autónomo. A los 12 años yo ya estaba generando mis propias ganancias. Salía a flete, no mentiras, no, prácticamente pues mi papá y mi mamá me enseñaron que para tener lo que yo quería era necesario trabajar. Yo viví en un conjunto, ¿cómo lo podríamos llamar acá? Como un estilo, no, pero es que un country tampoco, pero bueno, algo similarcito, porque es que el conjunto era completamente cerrado. Por un lado teníamos departamentos y por el otro lado teníamos casas, o tenemos casas. Todas las casas y todos es completamente igual, todo completamente igual dentro de ese lugar. Canchas de fútbol, canchas de básquetbol, en su momento una pista de bicicross dentro del mismo conjunto. Podíamos cambiar las canchas de fútbol, por ejemplo, para hacerlas, por ejemplo, canchas de golf y ese tipo de cositas, así como por el estilo. Entonces siempre fue como bastante bueno. Y pues las competencias que se podían hacer ahí dentro de esa cancha de fútbol y demás. Pero, a pesar de que fue muy buena mi infancia, porque pues, yo nunca corrí peligro en una calle ni nada de ese tipo de cosas, ¿sí? Pero yo siempre fui el niño que tenía que salir, que salía con sus amiguitos de las 3 de la tarde o de las 2 de la tarde hasta las 5 de la tarde, iba a trabajar, perdón, iba a jugar con ellos, pero de las 5 a las 7 el tiempo era netamente de mi mamá para entregarme tamales, y todas esas casas y todos esos departamentos yo tenía que ir a golpear, casa por casa, departamento por departamento, a ofrecer tamales, a ofrecer dulce de leche, no, arroz con leche, a ofrecer maní, a ofrecer, entregaba periódicos, entregaba folletos. No, yo hice de todo, de todo, de todo. A los 15 años empecé a trabajar con la industria de los eventos y todo ese tipo de cosas. Más, desde los 10 añitos también entré como bombero, como bomberito voluntario. Y todo eso, yo prácticamente en mi casa no permanecí. Y eso, ¿sí? Cuando se dice de pronto, yo dejé prácticamente toda mi vida por bomberos. Cuando yo me di cuenta, yo había perdido cumpleaños, bautizos, matrimonios, o sea, una cantidad de cosas por estar metido literalmente en bomberos. Todos los días, todo el tiempo. Vivía literalmente metido y pegado en bomberos, ¿sí? Hasta cuando me di cuenta absolutamente todo lo que había perdido por eso, ya era demasiado tarde. Pero no lo perdí porque si ustedes se dan cuenta hoy mismo, sigo todavía con ese amor y ese sentimiento al mundo de las emergencias y demás. Pero cuando me di cuenta definitivamente que tenía que emigrar, porque pues, por diferentes situaciones fue necesario, nada de inseguridad, nada de ese tipo de cosas que necesitara realmente emigrar, no, nada que ver, fue que lo hice. Más allá de por sí, inclusive mi vida estaba completamente armada en Colombia, pero no tenía tiempo ni para mí mismo. Una vez que yo llego acá, este síndrome justamente da entre el primer, no, ni siquiera el primer mes se pasa completamente normal porque es el tema del conocimiento, estás viajando, estás empezando a mirar de pronto cuáles son las formas y todo eso, todavía no empiezas a extrañar a la familia. Desde el segundo mes hasta el tercero, cuarto, quinto y hasta el sexto mes, o sea, medio año,
te pega una mamitis, cosa impresionante. Bien, entonces, ¿qué genera eso? Es un cuadro psicológico que describe una serie de estresores que sufren personas que migran a otros países, normalmente en situaciones extremas. Como en mi caso, no fue una situación extrema. ¿Por qué yo les comenté justamente toda esta situación? Pues porque, lógico, yo no soy familiero, ¿sí? O sea, ese tipo de personas que sin la familia no pueden vivir. No, yo no soy nada de eso. Nada, nada pegado a mi familia. No obstante, al segundo y tercer mes, yo quería devolverme. ¿Sí? Quería devolverme por mis amigos, porque extrañaba la comida, porque extrañaba absolutamente todo, 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 todo. ¿Sí? Pero hubo algunas cosas que me hicieron de pronto cambiar de parecer. Una de esas fue la persona que hoy en día es mi esposa, ¿sí? Que prácticamente me refugié en ella, que ella ya tenía un tiempo acá, eh, y fue ella justamente la que me ayudó de pronto a mantenerme a flote. No obstante, yo soy una persona que parezco establemente, psicológicamente muy nivelada, pero créanme que no es nada de eso, ¿sí? Yo no soy muy nivelado, que digamos. De momento me da la locura, me salta la chispa y empiezo a hacer cualquier boludez, perdón la expresión. Eh, Puede aparecer depresión. En mi caso, por ejemplo, yo no, pues no me volví tanto, pero sí, más o menos, no mentiras, me pegué mucho al tabaco, ¿sí? Ya empezaba a comprar mucho tabaco, ¿sí? Mucho cigarrillo y empecé como fumador. Me volví fumador, de por sí yo empecé a fumar desde muy joven también, ¿sí? Entonces yo me volví fumador aquí y todavía más, y trabajando en kiosco en la noche, entonces todavía peor, o sea, más fumador todavía. En las noches siempre pues me llevaba, por ejemplo, me gastaba la caja de cigarrillos, ¿sí? Completa. Puede ser la de 10 o la de 20. Toda mi vida, por ejemplo, fui atleta, y era muy, muy apasionado al tema de los deportes. Lógico, el cigarrillo me dañó completamente eso. Hoy todavía queda un poquito, un rezago de la parte atlética. Eh, pero durante justamente todo ese tiempo, de pronto el ser humano busca y se refugia en cosas que no son nada buenas, cuando no se puede devolver. Si yo, que tenía la posibilidad, si quería, de devolverme a Colombia otra vez, y no lo hice, ustedes se imaginarán de pronto las ganas que puede llegar a tener una persona, por ejemplo, un venezolano, que tiene sí o sí que emigrar, que tiene que dejar absolutamente todo prácticamente regalado. Yo, por ejemplo, alcancé a vender muchas de las cosas que tenía, ¿sí? Yo no tenía ningún problema ni ningún reparo en entregarle esto a mi hermano o vender esta cosa, que vendí la moto, que vendí acá, que vendí allá. Vendí las cosas, me vine con mi platica para acá, pero pues no fue una cosa así como que tan dura de dejar. Ustedes se imaginarán de pronto una persona, venda todo lo que usted tiene y váyase para otro país, váyase para Brasil, para Uruguay, para Chile, ¿sí? Caminando, porque hay gente que tiene que salir caminando, porque lo que vende no le alcanza ni siquiera para poder pagarse un vuelo. Y adicionalmente que los aeropuertos prácticamente están cerrados para poder salir. No se entregan visas, no se entregan documentos, o sea, están encarcelados prácticamente en su lugar. Tienen que pasar las fronteras por debajo de los puentes por medio de personas que le llaman, entre comillas, coyotes, que son los que les permiten y les ayudan a pasar fronteras. Pero una vez que cruzan la frontera, es ahí realmente en donde empieza la travesía, que creen, entre comillas, que están a salvo, pero todo lo contrario, porque si lo pasan de una forma ilegal, pueden encontrarse con personas que violen, pueden encontrarse con personas que maten, pueden encontrarse con gente que les va a robar absolutamente todo, pueden encontrarse con gente que los va a matar, con cualquier cantidad de cosas se pueden encontrar en esas situaciones. Yo les recomiendo a ustedes de pronto cerrar los ojos, imaginarse en esa situación. Y se van, no van a imaginarse o a llegar hasta el punto de desesperación que puede llegar a tener una persona que dejó absolutamente todo, o porque lo van a matar, porque su vida también corre riesgo, ¿sí? Y no ha encontrado refugio en absolutamente ningún lugar de su país,
sino que tiene que salir corriendo desde ahí, ¿sí? Y adicional a eso, llamémosle también a la xenofobia, que ha sucedido también en los últimos tiempos dentro de los diferentes países, ¿sí? En la persecución y demás. Es muy complicado todo este tema. Durante los primeros meses da muy duro porque empiezas a extrañar absolutamente todo. Empiezas a extrañar la comida, empiezas a extrañar tus amigos, tu familia, empiezas a añorar eso que deseas, que tanto deseas y que tanto quieres. Y con lo que viviste y naciste. El problema es justamente cuando puedes volver. El problema es cuando esa situación cambia y de pronto tienes la posibilidad de volver y te das cuenta que te vuelves el eterno migrante. ¿Por qué? Te gana Ulises y dices, todo lo que conseguí acá me lo voy a llevar otra vez para Colombia. Ojo, que Ulises no solamente aparece dentro de estos primeros meses, Ulises vuelve a aparecer inclusive después del año. Ulises puede volver a aparecer después de los 2 años. En cualquier momento a una persona le puede dar esa carencia de hotel mamá, ¿sí? Esa necesidad de otra vez volver. Tienen que pasar muchas cosas para que se genere un cambio psicológico dentro de la persona. En mi caso, por ejemplo, yo ya tengo 2 niños acá, tengo proyectos, tengo esto, tengo lo otro, entonces dentro de mis planes como tal no están volver a Colombia. Es más, yo no volvería a Colombia por este mismo tema, por el eterno migrante. Ahora, ¿qué pasa con el eterno migrante? No sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que viajaron y viajaron por un tiempo largo, determinado. Salieron no sé, de su país o de su región, de donde estaban, por X cantidad de tiempo, meses, digámosle, preferiblemente. ¿Me están llamando? ¿En serio? ¿Y me están escuchando bien? Sí, ahí lo escuchamos. Sí, profe, la escuchamos bien. Ah, ok, bueno. Sí, se escucha bien. ¿Cómo? Bueno, sigo. Entonces, resulta que ustedes se van unos meses y de un momento a otro, pues como que se acaba el trabajo, la razón por la cual viajaron y tienen que volver otra vez a su lugar de origen. Y cuando vuelven se dan cuenta que todo durante un mes o durante esos meses cambió, ¿sí? Cambió un sistema de transporte, subieron X cantidad de dinero al transporte, esta vereda la construyeron bien o este edificio lo terminaron de construir. Entonces sienten que no están en el lugar del que se fueron. Que una vez que salen y vuelven otra vez, como que dicen, esto no es el lugar de donde yo salí. Entonces no se sienten cómodos y quieren volver otra vez al lugar en donde estaban. Pero para volver otra vez al lugar de donde otra vez fueron, se demoran algunos meses. Entonces otra vez van a volver para allá y se dan cuenta que en el otro lugar vuelve a suceder otra vez lo mismo. Cambiaron las cosas, ¿sí? Entonces ya no saben si estar aquí o estar allá. Entonces se van para otro lugar, ¿sí? Y aquí pasa igual lo mismo y entonces no se acostumbran a ningún lugar, salen del país. Entonces pasa justamente eso. El eterno migrante es aquella persona que se acostumbra de pronto a este lugar, ¿sí? Que por X o Y razón vuelve a su lugar de origen, pero que se da cuenta que en el lugar de origen no es lo mismo. No es lo mismo que quería, no es lo mismo que pensaba, no es lo mismo que se imaginaba, ¿sí? Que iban a volver las cosas. Porque es que lógico, uno quiere volver otra vez al lugar donde está mamá, que mamá tenía el tiempo para cocinar, que mamá tenía el tiempo de pronto o que papá también para acompañarlo, para estar con uno, para esto, lo otro, pero resulta que esa persona o se fue o consiguió trabajo y empezaron a cambiar muchas cosas, consiguieron un poquito más de estabilidad o llegaron y su habitación ya está ocupada,
entonces tienen que vivir de pronto en otro lugar o ni siquiera vivir en ese mismo lugar, entonces ¡pah! Le da una vuelta por completo a la cabeza que dice, quiero volver otra vez al lugar en donde estaba, ¿sí? Y eso le pasa muchísimo y es muy normal, la enfermedad del eterno migrante. No se siente bien acá, pero cuando vuelve allá, tampoco se siente bien. Y no es que sea una persona inconformista, es que tiene esta situación. No sé si a alguno de ustedes les haya pasado. Que ustedes estén diciendo, oiga, sí me pasó, me sucedió. No sabía que se llamaba así. No, en mi caso no, porque soy un eterno viajante, no. Bueno, pero el eterno viajante justamente también le puede llegar a suceder eso. El hecho de pronto no encontrar un lugar específico en donde se sienta bien o en donde ya se acostumbra, dice como que ay, ya siempre es lo mismo y quiere irse para otro lado y empieza a viajar, a viajar, a viajar. Por ejemplo, a nosotros los colombianos nos pasa mucho que queremos conocer la nieve, ¿sí? Y una vez que conocemos la nieve nos queremos quedar ahí, ¿sí? Y hay gente que se va, por ejemplo, para Canadá, en donde en Canadá las tormentitas de nieve y los tiempos de nieve son muchísimo más largos, ¿sí? Y no hay un solo centímetro que no se llene de nieve. Entonces al principio, no sé si ustedes leyeron la carta del latino que se va a Canadá, que el primer día dice, qué lugar tan lindo, unos bellos paisajes, todo es completamente hermoso, es súper bonito, la gente es súper agradable, me encanta este lugar, ¿sí? Después del tiempo, querida familia, hoy fue la primera nevada, ver a mis hijos con los copos de nieve, todo es hermoso, todo es bonito, se ve súper blanco, es espectacular, todo hermoso, ¿sí? A la semana siguiente, la cantidad de nieve ya empieza a ser un poquito extrema, ya no podemos salir a comprar las cosas, yo como no sabía el nivel de frío que se tenía que pasar, la verdad, estoy sufriendo un poquito, las temperaturas han bajado a niveles bajo cero, las personas ya ni siquiera pueden salir de su casa, todo está siendo un poco más complicado. Al mes, estoy harto, estoy podrido de la nieve, ya no quiero saber absolutamente nada más de la nieve, no puedo ni abrir la puerta sin que la nieve se me meta a la casa, no puedo ni siquiera salir hasta la vereda porque porque me resbalé y me caí, me di un tortazo que me rompió absolutamente todo, me duele la espalda después de ese golpe, no estoy acostumbrado a ponerle las chinchetas a las suelas, eh, y bueno, todo va mal. A los 2 meses después del invierno me quiere devolver. Ya estoy fastidiado. No más nieve. Por el amor de Dios, no más nieve. ¿Sí? Y pasa el tiempo, ya se quiere ir, se quiere devolver para Colombia, llega a Colombia, una situación completamente diversa a la que estaba viviendo de pronto en Canadá, o vuelve otra vez para acá, una situación completamente diferente, vuelve a extrañar la nieve, a la final la nieve no era tan mala, ¿sí? Entonces empieza justamente, y esa es la situación del eterno migrante, eso suele suceder, muy común. Bueno, entonces, es normal. ¿Y por qué voy a esto? Es normal que cuando usted vaya a una misión va a encontrar situaciones de depresión, estrés crónico, como lo ven acá justamente, eh, pensamientos suicidas, ganas de quererse devolver de la persona como tal, a las que ustedes están yendo. No es normal que de pronto usted llegue con una sonrisa a hablarles y le hablen bien o lo saluden con una sonrisa. Va a encontrar de pronto personas que son muy reacias a dejarse ayudar. Y todo esto justamente a causa de estos tipos de síndromes que no le ayudan muchísimo a las personas de pronto a la hora de poder vivir bien a nivel estable, por así decirlo. Oiga, qué feo que se ve esto. Bueno, como yo les dije anteriormente, Argentina
es un país de migrantes, ¿sí? Ustedes lo saben muy bien. Argentina siempre ha sido un país de migrantes, especialmente desde los años, desde la década del siglo, perdón, década no, desde el siglo XIX, siglo XVIII, más o menos, que empezaron a venir personas de diferentes nacionalidades aquí a Argentina. Pero bueno, ¿alguno de ustedes me quisiera contar? Yo ya me leí más o menos la historia, por qué razón y a raíz de qué vienen estas personas. Vienen diferentes nacionalidades, pero no sé si alguno de ustedes nos la quiere compartir como para entender un poco más de pronto de las palabras de un argentino, porque es que es muy gracioso que venga una persona extranjera, por así decirlo, a hablar de las corrientes de migración argentinas cuando no es argentino. Entonces no sé si ustedes me quieran explicar un poco o nos quieran explicar, repasar esa partecita de la historia. Bueno, Ranco, ¿querés que te cuente algo más o menos de acá de la zona? Sí, puede ser de la zona, puede ser de la región como tal. Bueno, yo soy obviamente nieto de inmigrante italiano, Bien, ok. por lo cual tengo las bases bien armadas del tema italiano. Pero acá en la zona de Tandil, por ejemplo, fue una fuerte inmigración de españoles, italianos y de europeos del este. Europeo del este me refiero a lo que serían los yugoslavos, hoy día Serbia y Montenegro, ¿sí? Algo de Croacia. ¿Por qué? ¿Por qué se radicaban acá en la zona del Fuerte de la Independencia en ese momento, en 1850 y tantos? ¿Sí? 1823 se armó el Fuerte de la Independencia en la ciudad de Tandil, ¿sí? Para ampliar la línea fortinera del territorio de Buenos Aires, que en ese momento era la avanzada contra el aborigen, ¿sí? Y los inmigrantes fue una mano de obra que era media barata porque no entendían el idioma, más los italianos y los europeos del este, y trabajaban muy bien la piedra. Por ejemplo, en Tandil tenemos las montañas más antiguas del planeta, hoy día transformada en sierra por la erosión de la cantidad de siglos y años que tenemos las sierras, ¿no? Pero trabajaban muy bien el granito. Entonces, la corriente migratoria era de mano de obra prácticamente, donde venían esos italianos y españoles que ya trabajaban la piedra en su zona y acá se adaptaban a armar. Con el paso del tiempo, en Tandil hubo dos corrientes. La verdad que estaban los que trabajaban bajo patrón, tipo, viste, empresa feudal, y estos renegados italianos y serbios que decidieron poner la corriente libertaria, que le llamaron así porque eran anarquistas, entonces lograron la entrada de más inmigrantes, de otra clase de inmigrantes. Pero eso en realidad, en resumen, fue la gran inmigración entre 1850 y 1920, que era la mano de obra que se necesitaba para el país, ¿no? Lo que Bien. nosotros antes decíamos se venían a hacer la América. En realidad era eso, ese es el discurso que venían. Después de la guerra de 1914 o 1918, muchos inmigrantes españoles y más de Europa venían para América, distintas partes de América, de países americanos, para decir, salgo de la guerra buscando un mejor beneficio. Es lo mismo que hacen los venezolanos o la gente que escapa, ¿no? Bueno, nada, eso. Por ahí alguien puede aportar algo más. Bien, muchísimas gracias, Jorge. Sí, efectivamente. Bueno, ¿alguien más de pronto que conozcan de allá, de su zona? Corrientes, no sé, Chaco. ¿Qué otras corrientes de pronto a nivel mundial hay en sus tierras o que ustedes conozcan? En Corrientes, por ejemplo, es un fuerte caudal de españoles y de italianos, que en su mayoría las edificaciones donde yo estoy viviendo ahora, yo soy de Corrientes Capital, Sí. pero hace 32 años estoy en Caracatí. Vine a trabajar y bueno, y me quedé. Hay muchos italianos, descendientes italianos, de españoles. Las casas mismas hablan de ellos porque son casas fueron de sus orígenes mezcladas entre las casas coloniales, ¿no es cierto? Ajá.
conversando con una señora, me contaba ella, de que el padre es árabe. Ujú. Dice que cuando ellos llegaron a Puerto de Buenos Aires, dice que hacían filas y según su origen le daba una cinta roja o una cinta azul para que puedan localizarse o ubicarse en las distintas partes del país de Argentina, según su origen. Y los Ujú. escribían en trenes. Al padre de ella le tocó una cinta roja. Entonces el destino de ese hombre fue Corrientes. Y él se afincó en Corrientes, en Catatí, con tipo de despensa, esos almacenes que vende desde botones, carne, zapatos, sombrero, cartera, lo que sea. Sí. Un gran emprendedor, un gran comerciante, y bueno, toda su familia, las hijas, los hijos se casaron con los de Caratí y están afincados acá. Y bueno, el apodo de ellos es los turcos, por Ah, supuesto. ok. Y lo que ella sí añora es eso de volver a su tierra, conocer a sus parientes. Se carteaba en aquella época, todavía ella no usa celular, se maneja por correo común, con cartas, y se escribe en su idioma con sus familiares. Pero teme ir a conocerlo y tiene miedo de hallarse. Entonces no se anima a viajar. Ella le Sí. conoce a sus parientes, a sus tíos abuelos, eso, pero por carta, por supuesto Mira. en su idioma. Se escriben en árabe, no sé cómo es la escritura. Me mostró varias cartas de ella y canta en su idioma, que inclusive yo le dije, ¿por qué no enseñaba su idioma? Claro. Decía que ella sabe para ella, no sabe enseñar a otros, salvo que alguien le quede, que le escuche o que le grabe, Sí. pero enseñar no sabe. Y bueno, y son historias así como gente conversando acá del pueblo. No, Marisa, también Es muy sabes lindo. que, Sí. por ejemplo, en Oberá Misiones, en la corriente alemana, hay una colonia muy grande alemana ahí por esa zona de Ah, Misiones. sí. Después, por ejemplo, en Gaiman, Chubut, tenés los galeses que han hecho una comunidad, se han afincado en esa zona y desde ahí han surgido. Yo que he estado viviendo en el sur de Argentina y en el sur chileno, por ejemplo, tenés muchos ingleses. Por ejemplo, yo vivía en un barrio en Río Gallegos que eran ingleses. La costurera que me arreglaba los trajes se llamaba de apellido Davison. Así que nada, desde ahí hacia arriba se han ido desparramando, ¿viste? Ingleses, galeses. Pero es Sí. buenísimo conocer la historia de cómo vinieron, su cultura, sus tradiciones. A mí por lo Sí. menos me encanta. Yo No, es algo me hermoso. prendo a la tele y me engancho en todos esos programas, viste, de conocimiento general, porque me Ujú. encanta, porque hay tanta gente que viene bueno, y le gusta la Argentina y se afincan y están, y eso es grandioso. A mí me gusta. Sí, 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 es que es algo hermoso, es algo súper bueno el hecho de pronto de conocer y de saber cuál es Exacto, la sí. historia de cada quien, ¿sí? Hay muchas Sí, personas, por totalmente. ejemplo, que como les digo, cuando tienen que salir de Venezuela, ¿sí? Que tienen que pasar por tanta cantidad de cosas. Por ejemplo, mi jefe directo es venezolano, él está desde el año pasado, hace un poquito más de tiempo, aquí en Argentina, y cuando tú lo ves, pues es una persona completamente normal, como cualquiera de nosotros, pero preguntarle de pronto, y a mí me encanta eso, o sea, yo sé que estoy dándole quizás, metiendo el dedo en la herida al preguntarle, venga, ¿usted cómo llegó hasta acá? ¿Sí? Pero el conocer justamente la historia y decir, me robaron todo, me sacaron las cosas, tuve que salir, caminar con mis hijas durante tantos kilómetros, conocí aquí, allá, pasé por acá, pasé por el otro lado, eh, recorrí todo Brasil,
para llegar a la frontera y en la frontera me pasó esto. Y uno se queda, o sea, yo digo, wow, he tenido experiencias en mi vida, ¿sí? Pero ese tipo de experiencias realmente no, y no me gustaría llegar a tenerlas, ¿sí? Menos con mis hijos, porque es que cuando uno piensa justamente en que tiene que hacerlo con su familia, tiene que hacerlo ya con niños y todo eso, de pronto por uno solo, listo, que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Me contrato coyotes, hago lo que sea de pronto para cruzar la frontera, pero ya cuando tienes hijos, cuando tienes mujeres, ¿sí? Cuando tienes a tu esposa, a tu hija, que tienes que protegerlas de que no les vaya a pasar nada, porque durante la frontera puede llegar a haber algún depravado, algún coyote o algo así que quiera violarlas, que quiera hacerlas cualquier cosa, ¿sí? Estás dispuesto inclusive a entregar tu propia vida. Lo que yo les decía durante estos días, a mí no me da miedo de pronto la muerte, a mí me da miedo de pronto el hecho de pensar justamente en que los voy a dejar solos a ellos, ¿sí? Y yo creo que es el miedo justamente de todos los padres, el hecho de pensar en que ese tipo de cosas pueda llegar a suceder, ¿sí? Así que bueno, nada, son ese tipo de cosas las que nosotros también como personal socorrista tenemos que entender, y el por qué se hacen y el por qué de muchas personas que huyen de su país. Hay muchas ocasiones en las que no se entiende. Y hay mucha situación de xenofobia. Miren, me pasó inclusive en una ocasión, y me pasó no hace mucho, con una persona, ex voluntaria de acá, que me decía, ¿quién sabe por qué razón usted se vino para Argentina? Vaya a saber uno si usted por allá es un traficante colombiano o algo así por el estilo, que es que yo donde me ponga a averiguar, estoy seguro que le voy a sacar las verdades. Y yo como que decía, venga, pero ¿es en serio? O sea, me vine aquí a ayudar y todo eso, y pues siempre te vas a encontrar a alguien que choca o que no cree en ti, o que tiene de pronto como ese miedo, esa xenofobia o ese terror, ese temor de que quieras de pronto llegar a hacer algo malo, ¿no? Eh, por ejemplo, hubo un tiempo para nosotros los colombianos aquí en Buenos Aires, eh, estoy hablando más o menos de hace 3 4 años, en los que se vinieron una cantidad de gente terrible para aquí, para Argentina. Eh, y fue muy complicado para mí, por el hecho de pronto de salir a conseguir trabajo. Porque es que todos los días ustedes, por ejemplo, veían Crónica, por ejemplo, y Crónica, atención, 50 colombianos agarrados, cosas así por el estilo que uno dice, ay, Dios mío, otra vez no. Eh, atención, banda colombiana cae. Y uno, o sea, como que la piensas y dices, Dios mío, ahora yo cómo consigo trabajo. Van a pensar que yo también soy, o sea, colombiano, y habían semanas completas en los que agarraba colombiano robando, agarraba colombiano violando, agarraba colombiano así, colombiano acá, colombiano allá, los colombianos araña, los colombianos. Y uno dice, Dios mío, pero ¿qué onda? Se vinieron todos, los malos. Ahora, te pones a estudiar un poquito más la situación y resulta que sí, que los están mandando de Venezuela, de Colombia. Hay grupos al margen de la ley justamente que ya se crean en las zonas urbanas, ¿sí? Que ya empiezan a mirar y a darse cuenta que no está tan buena la situación ahí, pero que tienen el dinero suficiente de pronto para agarrar a sus malhechores, que no los hagan agarrado todavía la policía ni nada de eso, les compran el tiquete, los mandan para acá en bandas, y aquí empiezan a hacer lo mismo que estaban haciendo en Colombia. Y aquí es algo nuevo, ¿sí? Hay muchas cosas que aquí dicen, es increíble que hagan este tipo de cosas o que se inventen este tipo de cosas. Perdón, pero en Colombia ya lo tienen hace años implementado, como es el tema de los chips en los cajeros, las cámaras en los cajeros electrónicos, ¿sí? Las bandas electromagnéticas. Por ejemplo, yo soy de las personas que vieron que para abrir el cajero electrónico usted tiene que pasar la tarjeta para poder entrar. Bueno, es cualquier tarjeta, puede ser la SUBE si quiere, no hay ningún problema, con tal de que tenga una banda electromagnética, pásela por ahí. Yo se lo recomiendo a usted, ¿sí? Y es una recomendación de seguridad, que no pase su tarjeta, débito, ni crédito, ni nada de eso, por esa banda que está afuera en la puerta.
Porque pueden poner un lector adicional ahí que pasa la tarjeta y le roba las claves. Entonces usted está pensando que lo está pasando para entrar solamente al banco. Bien, los bancos hacen cualquier cantidad de cosas para evitar justamente ese tipo de situaciones. Pero yo le recomiendo directamente a usted que no haga eso. Saque la SUBE para entrar al cajero, pásela y ahí sí puede entrar. Bien, es preferible que se le dañe la SUBE o que se le dañe cualquier otra tarjeta con una banda electromagnética a que le roben las claves y por más o menos que tenga dinero, que no lo vayan a robar, que no le vayan a sacar. Bien, tengan en cuenta eso, porque eso me lo aprendí en Colombia. Pero bueno, hablemos de las corrientes de migración. Aquí en Argentina, justamente hacia la década, hacia los siglos XVIII y XIX, inclusive hacia los siglos XX, justamente hubo una gran cantidad de corrientes europeas, justamente como lo estaba diciendo Jorge, que vino directamente de diferentes puntos. Este es un censo de 1914, el que ustedes están viendo acá, en donde se empieza justamente a saber cuáles son las ubicaciones específicas de cada uno de ellos. Después de la Segunda Guerra Mundial también vienen una gran cantidad de alemanes justamente para aquí a Argentina. Está el mito, por ejemplo, de que Hitler vino aquí a Argentina y aquí murió, ¿sí? Hay otras historias que se han confirmado de pronto que jefes de la Alemania nazi, generales y personas de pronto de alto nivel del ejército de la Alemania nazi, vinieron aquí y aquí se quedaron y aquí murieron, como es el caso de, si no estoy mal, el doctor Mengele, que era el doctor, ay, no me acuerdo, creo que sádico, una cosa así era que le llamaban, por la forma en la que trataba especialmente a los niños, a los gemelos, y hacía grandes cantidades de cosas en toda esa situación que tuvieron que ellos pasar. Eso ya lo vivimos, no lo vivimos, lo miramos, lo repasamos y la verdad me pega muy duro a mí en ese sentido, no sé por qué. Para la época justamente entre el 1880 y 1915, llegaron aquí más de 7 millones de europeos, ¿sí? O sea, es una gran cantidad de personas. ¿Por qué razón específicamente hacia estos tiempos fue que vinieron? En principio, justamente, hablan de una mano de obra, ¿sí? También estamos hablando de una situación de guerras que estaban sucediendo en Europa, entonces para escaparse justamente de esas situaciones, pues venían en grandes cantidades de barcos y atracaban aquí en Argentina. Atracar significa desembarcar, o la llegada de un barco es el atraco. Ya otra cosa, ya con el tiempo se han venido cambiando de pronto esos pensamientos o de esas palabras. Entonces llegaban directamente aquí a Argentina y justamente como Marisa lo estaba comentando, por medio de cintas y por medio de diferentes elementos que les podían entregar, les informaban hacia qué lugares era que ellos iban a estar como habilitados, por así decirlo, para empezar a armar su propia vida. Ahora es muy gracioso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, Finlandia, Italia, partes de Rusia y algunas partes justamente de esta zona o del continente están necesitando gente, porque ya las personas que quedan son ancianos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Que se están perdiendo las culturas directamente. Ya hay culturas extintas en las regiones italianas, en regiones de Finlandia y demás, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que le pagan a familias enteras para que vayan a vivir allá, ¿bien? Para que vayan otra vez y vuelvan. Pero ¿qué pasa? Que es que hay mucha gente que prefiere no hacerlo. Primero porque las condiciones para el viaje son muy, muy difíciles, ¿sí? Exigen en algunas de esas ocasiones mucha documentación específica para poder viajar. Para mí sería genial el hecho, por ejemplo, de darle la posibilidad, por ejemplo, a venezolanos, ¿sí? Inclusive a personas del África,
que están viviendo en situaciones bastante catastróficas, bastante complicadas, en la guerra de Siria, bueno, lugares así, que inclusive están en el mismo continente o relativamente más cerca que pasando y cruzando el charco, permitirles justamente poder viajar y poder emigrar a estos países. Ahora yo les hago una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre emigrar e inmigrar? Yo aquí en Argentina soy emigrante o inmigrante. Vos sos inmigrante, ¿Por qué? porque venís hacia nuestro país. Claro, Y si yo me fuera ingresa para otro a lado, nuestro país. Emigrante. exactamente. El emigrante es el que sale, inmigrante el que ingresa. Se los digo y se los comento porque me pasó justamente escuchar en alguna ocasión que había una persona que era emigrante de Venezuela. Yo le decía, no, usted es inmigrante de Venezuela. No, no, yo soy emigrante. Bueno, sí, emigrante cuando salió de Venezuela, cuando aquí es inmigrante. No, no, no. Bueno, listo, sabe que ya, gracias. Migrante, dejémoslo así. Ya. En o in, ya. Es migrante, dejémoslo en eso. Ese es uno de los temas también. Bueno, comprender justamente qué es emigración o inmigración. Bueno, algo más de pronto para hablar de las corrientes de migración. De pronto la historia que yo conté fue muy a grosso modo, porque sé que también hubo otro tipo de situaciones alternas y también efectos adversos, porque también existen efectos adversos de la migración. ¿Sí? Eso lo podríamos estudiar quizás un poco más adelante, pero vamos a verlo más de pronto hacia la parte de los refugiados, en la segunda parte. Bueno, no sé si haya pregunta o algo así por el estilo para decir. Yo quería contar que acá en el norte de Santa Fe hay Sí. hay mucha gente que vino de Suiza. Inclusive hay un lugar, una ciudad, en este momento es ciudad, llamada Berna, que digamos nosotros lo hablamos como pueblo porque por la cantidad de habitantes que tiene, pero ya es ciudad, y gente que ha venido a invertir, digamos, desde Suiza, pero bueno, no ha podido colonizar a los argentinos porque en esa zona no han logrado que puedan trabajar. Inclusive quisieron poner un frigorífico, porque Berna es un lugar donde la mayoría de la gente, digamos, se maneja con un ingreso con un solidario, digamos, y, en un predio de allí quisieron poner un frigorífico y no lograron, no pudieron hacer trabajar a la gente, digamos. Vea pues. Y, no, y contar también que, digamos, en el caso de mi familia, son españoles digamos, venimos descendiendo de españoles y mi abuelo, yo recuerdo cuando era chica que a mi abuelo le traían en barco los habanos. Yo todavía tengo una valija de cuero donde venían todas las cajitas de madera con los habanos que traían digamos, de Europa, y que, digamos, tenemos una combinación muy rara porque es mitad español y de parte de mi madre son descendientes directos de aborígenes. Por eso la locura que tengo encima yo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí, claro. Bueno, eso también, justamente, como ustedes se dan cuenta, García, en mi caso, es un apellido español, ¿sí? Yo no tengo, no sé ni el linaje como tal, ni nada de ese tipo de cosas, pero aquí es donde uno viene a saber que soy más criollo que cualquier otro, pero por el tema del García, sabemos
y uno ya sabe directamente que fue por la cuestión colonial y demás, ¿sí? En Colombia no existió de pronto esta situación de diferentes ingresos por parte de inmigrantes de otros países, ¿sí? Sino que por el contrario de pronto siempre fue una situación muy interna, ya después inclusive de la colonización de los españoles. Hay mucho García, mucho Ramírez, mucho apellidos como por ejemplo los que nosotros encontramos aquí en Argentina son muy raros, ¿sí? Por ejemplo, este Chini nunca lo llegué a escuchar, sino hasta aquí, hasta que llegué a Argentina. Y hay otros muchísimos diferentes también que algunos son casi innombrables, pero justamente son por una situación de allá. Tengo un compañero, por ejemplo, que si ustedes ven, encuentran, el apellido es Andrew Sissin, ¿sí? Es así, con SZ, Y y una cantidad de cosas. Tuve un compañero que era ruso, entonces él decía, ah, mira, aquí hay un Andrew Jitsen. ¿Cómo? Andrew Jitsen. ¿Quién carajos, perdón la expresión, ¿no? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese Andrew Sissin? Entonces dicen, no, lo que pasa es que Andrew Sissin en Rusia hay muchísimos y en realidad no es Andrew Sissin, sino es Andrew Jitson. Oh, mira, entonces aprendí algo diferente y que por lo menos viene de allá y bueno, algo uno aprende justamente de la inmigración de otros países, especialmente la europea. Bueno, ahora, las corrientes de inmigración mundial, que es un poquito más complicado el tema, eh, y a raíz de eso vamos a hablar entonces de UNDESA. Bien, les recomiendo que se graben estas siglas. UNDESA es el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas. Bien, esta institución o este órgano de la ONU realiza anualmente informes de condición social y económica de los países, centrándose en los países en vía de desarrollo. Bien, ahora les voy a mostrar ese documento. El documento comúnmente, el informe que realizan, comúnmente es realizado o es desarrollado. Vamos a mirar a ver si acá, perdón un momentito. Le voy a dar enter acá. Ahí está. Y nos vamos para allá. Y nos vamos para allá para el informe UNDESA. Ay, déjeme ir. Bueno, me tocó buscarla por este lado. Perdón, ustedes saben que odio esto, pero tengo que hacerlo. Documentos. Ah, no, lo tengo ya en otro lado. ¿Dónde era que estaba? No, aquí no está. Si se dan cuenta, mi computador es más 100 que cualquier otra cosa, ¿no? Ah, no, ya me acordé en dónde está. Oigan, qué pena mostrarles todo mi computador y todo eso, pero bueno. Este es la carpeta justamente que yo les voy a enviar a ustedes y que les voy a compartir, ¿sí? Es todo lo que tiene, todo lo que hemos venido trabajando y más, ¿bien? Y aquí, ayuda humanitaria, el informe UNDESA. Bien, bueno, el informe UNDESA, entonces, lo que nos muestra básicamente son los informes año tras año de las condiciones sociales y económicas que viven cada uno de los países, ¿ok? Es un informe especialmente diseñado por el Departamento Económico y Social, ¿sí? De las Naciones Unidas, aquí lo ven, pero tiene un solo inconveniente, y es que el informe está realizado en español.
Aquí vamos a ver, permítanme un segundito, les voy a mostrar más que todo las partes más importantes del informe. Todo el informe en realidad es importante. ¿Por qué? Porque habla justamente, no solamente de las condiciones económicas y sociales, sino cuáles han sido de pronto los efectos adversos dentro de las guerras internas de los países. Este del 2021 va a estar buenísimo. Este, por ejemplo, si ustedes ven acá, habla directamente de las situaciones del COVID del 2019, ¿sí? Del COVID-19, lo que ha generado y los daños económicos y sociales que ha generado esta situación. Uno de los informes o una de las partes importantes que mostró este informe es el hecho, por ejemplo, que los niveles de migración para el 2020, para el 2020, lógicamente bajaron y se redujeron en una cantidad impresionante, ¿sí? Lógico, pues porque la cantidad de personas ya no podían, ya las fronteras estaban cerradas, entonces las personas no podían cruzar las fronteras ni nada de esto. No obstante, igual, sí hubo gente que migró. Por ejemplo, en la frontera entre México y Estados Unidos, independientemente del tema de la pandemia, seguían migrando de todas maneras y seguían encontrándose de pronto ese tipo de situaciones alternas en donde habían personas que se encontraban en diferentes lugares y que trataban de ingresar a Estados Unidos, ya sea por las costas de Miami o ya sea directamente pues por zona terrestre, como lo es el ingreso de Nuevo México, California y demás. ¿Ok? Aquí vamos a encontrar algunos mapas demográficos que nos van a mostrar específicamente por las mayores cantidades cuáles han sido los ingresos de personas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, al lado izquierdo, en la parte de la forma violeta, perdón, ustedes van a encontrar un nombre. ¿Cuál es ese nombre de ese país? ¿Qué país ven ahí que está en violeta? Estados Unidos. ¿Me quedé solo o no me están escuchando? ¿Me están escuchando bien? Sí, se escucha. Está Okay. chiquito Ok, con razón. Bueno, sí, entiendo. Listo. No dije nada, perdón. Bueno, y si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí abajo, en la parte amarilla, aquí abajito, que de pronto no lo alcanzan a ver bien, les voy a hacerlo más grande. Si se dan cuenta, tenemos Colombia, Brasil, Chile, Perú y otros, ¿sí? Ecuador, Argentina. Entonces, cada uno de estos, por ejemplo, nos muestra el país de acuerdo a la zona geográfica específica, nos muestra, por ejemplo, aquí, por este lado, ya vamos a entender y vamos a comprender que está hablando de América del Norte, ¿sí? De aquí de Latinoamérica, ¿bien? Y vamos a encontrar de todas maneras que durante el 2020, como les digo, de todas maneras seguía habiendo migración. O sea, seguían habiendo personas que ingresaban al país independientemente de la situación pandémica. ¿Ok? Te cuento, Cris, te cuento una que me pasó cuando fui a enero, febrero, que subí a la montaña. Sí, cuéntame. Yo estaba esperando entre cliente y cliente, me tomé 7 días, ¿viste? Para quedarme ahí, porque para no volverme a Tandil. Tenía que esperar, entre un cliente y otro cliente tenía que esperar unos días. Se desató una tormenta de nieve gigante y tuvieron que rescatar una familia completa, porque empezamos a ver unos pasos, ¿viste? Muy chiquititos en la nieve. Y dimos alerta a Gendarmería y Gendarmería tuvo que dar albergue en el puesto de avanzada que tienen ahí en Cristo Redentor a una familia de venezolanos que estaba escapando por arriba de la montaña hacia Chile a la madrugada. Vos imaginate, sin equipo técnico, sin nada. Y los piecitos chiquitos eran nenes, que eran los hijos de ellos. Así que imagínate cómo la gente sigue cruzando fronteras a modo de así, que no les importa nada con el hecho de salir. Bueno,
Caso, Ajá, sí. caso, te lo resumo así, casos, al día siguiente, Gendarmería los baja y los pone en un departamento sin estar preso, no estaban, no lo dejaron preso, pero sí a disposición de Migraciones. Eso es uno de los inconvenientes justamente cuando se viaja de esa forma. Ahora ustedes van a encontrar, ya que estamos hablando tanto de pronto de Estados Unidos y de el sueño, entre comillas, americano, eh, mi vecina me está saludando, ¿pueden creerlo? Ella también es terracera como yo. Este, como estamos hablando del tema de Estados Unidos, vamos a ver justamente una parte de esa historia eh, importantísima, porque es que no es solamente una sola región, ¿sí? No es solamente México la que se quiere ir a Estados Unidos. Eh, Hay mucha gente de diferentes países que tiene que pasar, inclusive por Ecuador, por Colombia, por Perú, por diferentes países. Imagínense llegar desde Colombia, que estamos hablando de Sudamérica, y cruzar desde el Darién, que es la entrada de Colombia hacia el Panamá, y cruzar absolutamente todo Centroamérica. Y tengamos en cuenta que cada uno de los países tiene un problema impresionante de migración, ¿sí? Eh, Partamos que cada uno de esos países tiene una economía completamente diferente, que tiene unas situaciones socioeconómicas también completamente diferentes, especialmente en El Salvador, que es uno de los países por donde si empiezas a cruzar terrestre, por vía terrestre, absolutamente todo eso, tienes que cruzar por Salvador, y El Salvador es muy complicado. Y en cada uno de esos países y en cada una de esas fronteras te vas a encontrar con coyotes, con gente que te cobra millones o miles de dólares para poder cruzar la frontera, sino simplemente o te matan o te pasa cualquier cantidad de cosas, ¿sí? Están dispuestos a pasar por cualquier situación. Ahora lo vamos a ver por medio de un video de YouTube y que yo les voy a recomendar que ustedes lo vean. Pasa adelante. Bueno, entonces tenemos en el caso, por ejemplo, en todas estas gráficas, y esta es una de las tantas que van a encontrar dentro de todo el informe, que también se los voy a pasar, Estados Unidos, ¿sí? Siempre, la mayoría de las ocasiones, por ejemplo, en las situaciones de migración mayor de masas de migrantes, los van a encontrar en primer puesto, Estados Unidos como tal, ¿ok? Bueno, eso es una de las cosas que yo les quería mostrar a ustedes. Y por otra parte, bueno, UNDESA, si ustedes lo buscan de pronto en Google, van a encontrar justamente de qué se trata UNDESA. Bien, se dan cuenta entonces aquí, este es un informe del 2013, o sea, ya estamos hablando desde hace mucho tiempo, desde hace años, ¿sí? Más de 8 o 9 años. Siempre vamos a encontrar justamente una gran cantidad de personas que están cruzando en masa todo lo que es esta zona específicamente de Norteamérica para cruzar hacia Estados Unidos. Por esa razón, en segundo punto, ustedes encuentran, por ejemplo, a México, ¿sí? Que México tiene una masa de inmigración impresionante. Lo vamos a ver justamente ahora en el video que les voy a compartir de YouTube para que ustedes lo visualicen un poquito mejor. Como les digo, estas noticias son, las pueden encontrar en todo YouTube. Yo les recomiendo muchísimo para poder entender un poco más el tema de refugiados para la próxima semana. Empiecen a seguir todas las noticias. Desde la que les voy a pasar, empiecen a estudiar justamente los casos, no solamente de la bestia, sino de las diferentes situaciones de migración que se vive y que se ve en Latinoamérica hacia Norteamérica, y asimismo de pronto de las zonas europeas, por ejemplo África, pasando hacia España, ¿sí? De Marruecos específicamente, intentando cruzar hacia España. Bueno, nada, ahora los voy a dejar justamente acá con el video
Es un videito muy corto, muy, pero muy corto. A ver si me permite verlo. Voy a subirle el volumen desde aquí. A ver, permítanme. Lo feo, que ustedes saben que no me gusta compartir videos aquí, por este lado, es el hecho de que lo van a ver cuadro a cuadro. Igual, Oye, jugador 1, este ¿crees enlace, estar pues listo yo para se los esto? voy a pasar a ustedes para que puedan ver bien el video sin ningún inconveniente, sin ningún problema ni nada de eso. Es más, si quieren Únete a preferiblemente Valorant que y les juega pase como uno el de los link agentes y de todo ustedes el lo mundo, ven desde ahí mezclando y nos disparos en vemos primera en... persona, poderes sobrenaturales No, y eso cientos no de puede ser estrategias. 2 minutos. Este es 4 minutos, más o menos, que dura... No, 6 minutos, perdón. Mejor dicho, vamos a hacer una cosa. Nos vemos en 15 minutos. Vean la primera parte y la segunda parte. Les voy a copiar acá. Si no tienen la posibilidad... No, yo creo que sí. Bien, les dejo el enlace y nos vemos en 15 minutos. 11:35, 11:50. Nos vemos para darle el cierre entonces a el día de hoy. ¿Listo? Bueno, ¿estamos? ¿Estamos? Buenísimo. Bueno, ¿quién más está? Háblenme, por favor, díganme quién más está. Ya con eso cerramos directamente. Jorge. Yo soy profe. Sandra, ¿Listo? ¿Vieron el video? Sí, buenísimo. Qué bárbaro, ¿eh? ¿Cómo suceden ese tipo de cosas? Sí, sí, sí. Sí, son súper complicados. La verdad son realidades justamente que tienen que vivir. Algunos más duros, otros más complicados. Y la verdad es que es la verdad es que nosotros en muchas ocasiones, o sea, cuando nos damos cuenta de pronto cómo viven otras personas, eh, y la forma de pronto de la vida tan difícil que han tenido otras personas, en realidad uno se pone a pensar y dice, uy, no he vivido nada en comparación a esto. En este caso, justamente esta chica intentando cruzar, ahí se dieron cuenta en el video, desde dónde, ¿no? Que el tren cruza absolutamente toda la perdón, todo México, desde la parte sur, por así decirlo, hasta el norte, limitando con Estados Unidos. Cualquiera diría, bueno, es un solo viaje y ¿qué se va a hacer? O sea, simplemente es tomar el tren, el que vaya y ya está, ¿no? El que cruce. Pero en realidad no es tan así. En realidad, cuando ustedes les recomiendo de pronto que vean estos mensajes, estos videos, la mayoría, inclusive la tercera parte, hay una crónica también de algunos periodistas justamente que están viviendo o que se van a el tren, ¿sí? Que hacen toda la travesía en conjunto y lo hacen completamente solos. Yo les recomiendo también que vean eso, porque entrevistan a diferentes personas dentro del tren, ¿sí? Estos trenes, como se dan cuenta, no son vagones normales, son vagones de carga, ¿sí? Las personas que se suban a estos vagones se tienen que ir arriba. Y una de las principales cosas que dicen es, hay muchas situaciones en las que literalmente o las personas se resbalan o en curvas directamente los vagones son en su parte superior, son ovaladas. Entonces, o en forma de domo, por así decirlo. Entonces, pues lógico, no tienen ningún lugar de donde sostenerse
y cuando da la curva y el tren va muy rápido, las personas salen despedidas, ¿sí? Y estamos hablando que tienen una altura bastante alta, o sea, es una cuestión que si el golpe, si te das la vuelta y sales despedido, el golpe es tan fuerte o que te deja, que te puede dejar en una situación de discapacidad de por vida, como es el caso de esta chica que justo se desmayó, cayó entre los rieles y le quitó una parte de la pierna, o directamente, también puede ser que caiga directamente dentro de los rieles y que el tren lo licúe completamente. Adicional a eso, el tren no va a parar, ¿sí? No es como de pronto aquí dentro de la zona del conurbano, por ejemplo, que si un tren pasa por encima de una persona, el tren para, llega policía, llegan los bomberos, defensa civil, levantan el cadáver o le ayudan y le colaboran a la persona trasladándola hasta el hospital. No, eso es en la mitad de la nada absoluta. Te caíste, te cortó, te hizo algo el tren, lo siento, o sea, ahí nadie te puede ayudar. Esta chica corrió suerte de pronto con que estaba de pronto cercana a una población, ¿sí? Que las personas que iban con ella se bajaron del tren y la ayudaron, y pudo sobrevivir, porque tranquilamente también pudo haber muerto, como lo vieron ahí. La chica cuando llegó al hospital había perdido la mitad de la sangre, ¿sí? Entonces, son situaciones que son muy complejas. Aquí tenemos un informe, Infobae. Me pareció súper interesante el hecho de pronto de publicarlo también, de ponerlo acá en el estudio que estamos haciendo, que el 3.2% de la población mundial no vive en sus países de origen. La proporción se elevó un 14% en lo que va del siglo XXI. O sea, esto dice que las generaciones justamente que vienen en sus países de desarrollo no están encontrando las posibilidades para poder estudiar, solventar sus vidas económicas y todo esto. Adicional a eso, que muchas personas piensan en el sueño americano, ¿no? Según estadísticas de la ONU en sus tendencias en la migración internacional, la revisión del 2013 más actualizada, ojo que esta es información del 2013, ¿bien? A pesar del incremento, parece un número bastante bajo, sin embargo, en algunas regiones se siente bastante más que en otras, ¿sí? Y eso suele pasar muchísimo. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las masas de migraciones o de inmigrantes, en Colombia vamos a encontrar, por ejemplo, que en Cúcuta hay una gran cantidad de venezolanos, que Cúcuta está justamente al lado, en la frontera. Pero si vamos a ver, por ejemplo, en Pasto, que Pasto está en la otra punta de Colombia, limitando directamente con Perú, se van a dar cuenta de pronto que no sucede lo mismo. Bien, no van a ver la mayor cantidad de venezolanos. Ahora, si por ejemplo quieren cruzar desde Perú, desde Cúcuta hasta Perú, que hay gente que lo hace y lo hace caminando, se cruzan Colombia caminando directamente, lo hacen caminando. También pueden ingresar justamente por la frontera peruana. Bien, Europa es el continente que concentra el mayor número de inmigrantes, a pesar de que alberga el 10% de la población mundial. Aloja el 31.3% de los hombres, mujeres, que decidieron vivir en el extranjero. O sea, es una cantidad impresionante de gente. Uno aquí ve solamente un 10% de la población mundial, pero es que es demasiado, es muchísima gente. Las relaciones se invierten en Asia, que concentra el 60%. Asia concentra el 60% para el 2013 de los habitantes del globo, pero al 30% de los migrantes internacionales. En tercer lugar está Norteamérica, excluyendo a México, que a pesar de tener solo el 5% de los habitantes de asilo, da asilo, perdón, al 22% de los inmigrantes, que es un número también bastante elevado. Como lo ven acá, mucha de esta información que yo les estoy pasando hoy fue justamente del informe ONDESA del 2020, manual para las situaciones de emergencia del ACNUR, que ustedes ya tienen justamente también ese manual, y pues este link de Infobae que acabaron de ver. Yo les voy a brindar justamente estas recomendaciones, que son 5 películas recomendadas por acá, los refugiados, sistemas de proceso y situaciones reales.
Si quieren, les paso este link por el grupo también, para que ustedes lo sigan. Si tienen tiempo esta semana, se vean por lo menos una de esas películas. Lógico, no son películas de Hollywood, pero son películas que muestran realidades. Si quieren ver, por ejemplo, otra película que sí me pareció súper buenísima, creo que ya les había comentado, El profesor persa, o El profesor de Persa, que es muy buena película, habla de esa situación de la Segunda Guerra Mundial, de la Alemania nazi, pero de una sola persona que recordó, por desgracia, el nombre de 2.500 personas por haberse inventado un nuevo idioma. Es una historia real y se la súper recomiendo, El profesor de Persa. Y por último, cierro con esto, con unas palabras que dice Kofi Annan, que es el exsecretario de los Estados Unidos. Dice: los refugiados y los desplazados enriquecen nuestras vidas. La tolerancia hacia ellos abrirá nuevos mundos y hará que sean bienvenidos donde quiera que vayan. Es importante, es imprescindible mantener justamente la tolerancia, el buen trato hacia las otras personas, teniendo en cuenta justamente que así como a ellos les sucedió, a nosotros también nos puede llegar a pasar, ¿sí? Está sucediendo de pronto en Latinoamérica una situación muy compleja, por diferentes crisis a nivel económico dentro de todos los países. No es solamente Argentina el que está mal. Vienen otros países también siguiendo justamente esa misma historia, la misma historia de Venezuela. Esperemos justamente que, a ver, todo el mundo le tiene miedo a caer como una segunda Venezuela, ¿sí? Pero por desgracia nadie hace nada para no caer, ¿sí? Todo viene justamente encaminado para ese punto. Y una de las formas específicamente de las que se tiene que parar esto es haciendo que la población no sea tan asistencialista, ¿sí? Y por desgracia, una vez que el pueblo se acostumbra al asistencialismo del Estado, es muy complicado parar ese tipo de situaciones. Vamos a mirar a ver qué pasa más adelante y nada, vamos a continuar con este proceso de capacitación. Ustedes saben, el miércoles vamos a estar entonces hablando de estos temas justamente por medio de un taller en donde les voy a recomendar justamente algunos libros, algunos textos, que los lean, que los vean, para poder hablar entonces el miércoles de eso. ¿Listo? Chicos, no siendo más, no sé si alguien tenga algo para decir, para comentar, preguntar, informar.